Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de observación y entrevista. A continuación vamos a explicar cómo pueden ustedes desarrollar las actividades concernientes a este paso 3. Recuerden que el tema de este paso 3 es la elaboración de preguntas para una entrevista. Esta actividad inicia el miércoles 25 de septiembre y finaliza el martes 15 de octubre. Esta actividad es grupal. Lo primero que deben hacer fundamentalmente para poder realizar la actividad es hacer lectura de este recurso que se llama Entrevistar en Psicología. Allí van ustedes a poder aprender las diferentes etapas y los elementos necesarios para una entrevista. Elementos actitudinales, elementos verbales, lo que se debe decir, las diferentes fases, etc. Y acá, en este recurso de Vera y López, cómo formular preguntas en psicología, ustedes van a aprender los diferentes tipos de pregunta. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas circulares, preguntas lineales, preguntas reflexivas, preguntas estratégicas, preguntas de clarificación, preguntas proyectivas. Esto es importante que lo analicen a profundidad, que tomen su tiempo para ver el video completo. Allí incluso está la explicación de un docente frente a los diferentes tipos de preguntas, que es importante que ustedes apropien para luego poder hacer la actividad. Si ustedes no apropian esto, no podrán hacer la actividad adecuadamente. Es muy importante que entren a estos recursos y los analicen y puedan entenderlos. Si presentan alguna inquietud sobre los mismos, en el foro o a través del correo interno me pueden escribir para ir aclarando sus inquietudes. Lo primero que se nos pide es que, de acuerdo a esos contenidos que ustedes ya han apropiado, identifiquen las características que hay en cada fase de las entrevistas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la fase de preparación, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? De acuerdo a lo que ya vieron en los contenidos, ustedes van a diligenciar esta matriz. En la fase de inicio, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? En la fase de encuadre, ¿qué aspectos debemos mencionar, debemos aclararle al entrevistado? En la fase de desarrollo, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Y asimismo la fase de cierre. Lo segundo que se nos pide es que con base en un caso que ustedes van a encontrar en el foro, debajito de este mismo tutorial que estoy grabando, van a encontrar un caso que es el caso de Kennedy. De acuerdo a ese caso, ustedes van a hacer un resumen de dicho caso. Entonces van a tener que leer el caso, por favor, que va a estar ahí en el foro, en el primer mensaje del foro debajo de este video tutorial. Van a colocar el nombre del caso, el contexto, si es un contexto clínico, si es un contexto educativo, si es un contexto organizacional. Van a hablar aquí de los nombres de los personajes, de su edad, de su rol en el caso. Van a describir las problemáticas que identificaron en ese caso y van a determinar desde qué enfoque van a trabajar ese caso. Recuerden que los enfoques de la psicología, en este caso la psicología clínica, por ejemplo, si el caso tiene que ver con el contexto de salud, y de hecho no solamente si es clínico, sino también en otros contextos, organizacional, educativo, siempre el psicólogo se para desde un enfoque. Recuerden que los enfoques son psicoanalítico, enfoque cognitivo-conductual, enfoque humanista, enfoque sistémico, la Gestalt. Entonces, con base en estos enfoques,
Ustedes van a escoger uno y van a tratar de darle una mirada al caso desde ese enfoque y van a describir esto acá. Adicionalmente, ustedes van a poner ejemplos de acuerdo a lo que leyeron en ese contenido y los videos que vieron en esos objetos virtuales de aprendizaje que les mencioné arriba en la guía. Ustedes van a crear ejemplos de preguntas abiertas, cerradas, de clarificación, de paráfrasis, de reflejo, de recapitulación, de resignificación, de confrontación, que puedan formular durante la entrevista. Adicionalmente, de acuerdo al caso que les compartí en el foro debajo de este tutorial, ustedes van a diligenciar esta matriz. Entonces, el nombre del personaje, qué preguntas harían en la fase inicial y esas preguntas a qué tipo de preguntas corresponden. Luego, en la fase de desarrollo, el tipo de pregunta y la pregunta como tal que desarrollarían. La fase de cierre, el tipo de pregunta y el ejemplo de pregunta que desarrollaría. Cada estudiante va a participar en el foro colocando sus aportes para el desarrollo de cada una de estas matrices. Al final, de manera grupal, entonces ustedes van a enviar un documento en formato Word o PDF que tenga portada, introducción, objetivo, matriz de planeación de una entrevista, que fue el cuadrito que vimos inicialmente, el cuadro de resumen de un caso, que también lo vimos arriba en la guía, el protocolo de formulación de preguntas y el cuestionario del caso. O sea, son 4 cuadritos que debe contener ese envío. Esos cuadritos ya los vimos aquí en la guía. Recuerden colocar sus referencias y enviarlo por el entorno de evaluación. ¿Qué se revisará a la hora de calificar sus envíos? Primero, que ustedes puedan describir los contenidos de la planeación de una entrevista. Es decir, que en esa matriz donde ustedes van a describir las características de cada fase de la entrevista, se halle cada característica con exactitud que corresponda efectivamente a esa fase. Lo segundo, la matriz de planeación de la entrevista. ¿Recuerdan? Cuando hablaba, por ejemplo, de qué es lo que ustedes harían en el encuadre, qué dirían en el encuadre, qué dirían en la fase inicial, qué dirían en la fase de desarrollo, ¿sí? ¿Qué preguntarían? Entonces, adicional a ese cuadro, también el cuadro de resumen del caso, que yo el caso como tal va a estar, como les dije, debajo del tutorial. También el protocolo de formulación de preguntas, donde hay un ejemplo de cada una deben ustedes colocar un ejemplo de cada uno de los tipos de preguntas y el cuestionario con preguntas de acuerdo al caso propuesto. El caso que yo les socialicé en el foro, de acuerdo a ese caso, qué preguntas formularían y a qué tipo de preguntas corresponde esa pregunta que ustedes harían. Y un último criterio es la participación de ustedes en el foro, que estén constantemente enviando sus avances, sus aportes a la construcción del trabajo grupal. Recuerden que cualquier inquietud que tengan se pueden comunicar conmigo. Voy a estarles también compartiendo la grabación de la web conference. Vamos también a colocar una fecha donde ustedes puedan participar de un SIPA, donde vamos también a explicar la teoría relacionada y vamos a dedicar unos minuticos también para aclarar dudas sobre la actividad.
Eso lo estaremos desarrollando desde aquí, desde hoy, hasta el 15 de octubre, que es cuando cierra la actividad. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.